Reveladas 3 horas de historias escalofriantes de montañas, relatos ocultos de horror siniestro. La noche caía sobre el pequeño pueblo a los pies de las montañas, donde la oscuridad cubría cada rincón y un aire denso de inquietud impregnaba el ambiente. Valeria, una joven de 24 años, cerró la puerta trasera de la tienda de abarrotes y sintió un escalofrío paralizador recorrer su espalda. Había sombras en el aire, al igual que susurros lejanos que parecían advertirle. «Él está cerca», murmuraban. Las historias que su madre le contaba sobre el cazador de sombras se apoderaban de su mente, llenándola de un terror indescriptible y anidando un pánico que solo crecía a medida que la noche avanzaba. Mientras organizaba los estantes, un crujido resonó detrás de ella, un sonido que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Pero ¿quién estaba allí? Ignorando la sensación de que alguien la observaba, se forzó a seguir. Pero el eco de risas infantiles, distorsionadas y grotescas, comenzó a fluir desde la oscuridad. El aire se espesó. Un sudor frío le cubrió la frente. El pueblo se sumía en el miedo creciente. «Uno de nuestros vecinos ha desaparecido», decía la gente a su alrededor, como si cada voz en el mercado adhiriera un nuevo clavo a su ataúd de incertidumbre. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El pueblo, que antes le parecía acogedor, se transformó en un laberinto de miradas esquivas y murmullos. Valeria buscó respuestas en su madre, atrapada en la fragilidad de su enfermedad, quien anticipaba lo peor. «No hables de él, Valeria», le advertía con voz temblorosa, como si cada palabra pudiera convocar al ser que acechaba. «Hay cosas que no deberías saber». Valeria sintió que la presión aumentaba a su alrededor y la desconfianza la invadía. ¿Acaso sus vecinos guardaban un secreto oscuro? Esa tarde, frases entrecortadas cruzaron su mente mientras caminaba por el sendero de regreso a casa. El viento soplaba, llevando consigo un eco que se sentía extraño, opresivo, y de repente sintió un paso que coincidía con el suyo, el pulso de alguien o algo que la seguía. La atmósfera se tornó pesada, como si cada hoja y cada sombra supieran más de lo que mostraban. Encontró pistas de un pasado que no pedía ser descubierto. En un viejo altar, ritos olvidados y ofrendas marchitas hacían eco de una comunidad que vivía con lo desconocido. Ahora, con la fuerza del cazador de sombras cada vez más presente, Valeria supo que tenía que enfrentarse a la oscuridad. Los ecos de su madre la instaban a retroceder, pero la esperanza de encontrar la verdad la ató a este presente aterrador. Con cada paso hacia las montañas, la noche se sentía más abrumadora y peligrosa. ¿Qué descubrirían? Al fin se topó con una silueta horrenda, una figura grotesca perdida en las sombras y deformada en cada línea de su ser. El terror se abalanzó sobre ella. Su corazón retumbaba con fuerza, sus manos temblaban y todo su ser deseaba gritar. Pero en su mente solo resonaba una pregunta: ¿podrá escapar de lo que busca? El aire se volvió aún más denso, como si la atmósfera misma jugara en su contra. Valeria parpadeó, intentando concentrarse en la figura que estaba frente a ella. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero la forma retorcida parecía moverse, como si el propio suelo temiera su presencia. Los susurros se tornaron más fuertes, mezclándose con risas enloquecidas que helaban la sangre. «¿Quién eres?».
La voz de Valeria tembló, casi apagándose en el miedo que abrumaba su pecho. Pero la figura no respondió. Simplemente continuó avanzando, deslizándose en silencio con pasos que parecían absorber la luz. El instinto de supervivencia de Valeria la impulsó a dar un paso atrás, pero el impulso fue en vano. Cada retroceso la acercaba más a lo desconocido, a un abismo de terror que la atrapaba. Las leyendas de su infancia se materializaban en su mente. Historias de un ser que se alimentaba del miedo, un cazador que acechaba en las sombras. Sus pensamientos se entrelazaron con el aliento congelante que parecía provenir de la figura. Tenía que moverse. Valeria se volvió y corrió, cada pisada resonando como un tambor en la oscuridad que la envolvía. El sendero de tierra se convertía en un laberinto confuso. El viento parecía susurrar advertencias mientras las sombras la envolvían. Detrás de ella, el susurro se convirtió en un ecosistema de risas distorsionadas, rebotando entre los árboles. No sabía si eran solo alucinaciones o si el ser realmente la seguía. Su corazón latía con la fuerza de un trueno y el sudor frío empapaba su frente mientras buscaba un refugio. Al llegar a un claro se detuvo, su respiración entrecortada. La claridad de la luna la iluminó momentáneamente, y en ese instante vio lo que la acechaba. Era una figura humana, pero algo en su esencia lo hacía irreal, como si estuviera hecho de pura oscuridad. Su rostro se estiraba en una mueca permanente de deleite. Los ojos, dos pozos vacíos, solo reflejaban la misma oscuridad que lo envolvía. Valeria se preguntó si era un eco de lo que podían convertirse sus vecinos, atrapados en un ciclo de miedo. De repente, las risas se silenciaron, reemplazadas por un escalofrío de silencio ominoso. La figura se acercó un poco más, estirando un brazo. Sus dedos eran garras que rasguñaban el aire a su alrededor. «Ven a jugar», dijo la sombra, su voz suave como un susurro, pero cargada de una malicia que la heló. Valeria sintió que un grito se atragantaba en su garganta. ¿Qué quería? ¿Para qué la había seguido? De repente recordó las palabras de su madre: «No hables de él», y se preguntó si se trataba de un juego del destino. ¿Acaso su curiosidad había abierto puertas que nunca debieron ser abiertas? Sin pensarlo, sintió que el tiempo se congelaba. La sombra ya estaba sobre ella, todos sus instintos le gritaban que corriese, que no se quedara allí. Valeria dio un paso hacia atrás, pero el claro se había convertido en un atrapado laberinto de sombras. Y en ese momento, un dolor punzante la atravesó, una visión le invadió, un descenso vertiginoso a un tiempo olvidado. Otras figuras aparecieron a su alrededor, el pueblo en un pasado oscuro y lleno de ritos horribles, una ceremonia de sacrificios en la que había participado la comunidad. La revelación la golpeó como un estruendo. Todo esto es un ciclo, se dio cuenta, aterrorizada. Antes de que pudiera digerirlo, un rugido ensordecedor reverberó en el aire. La sombra alargó su mano hacia ella, un tirón en el alma. Valeria estaba atrapada entre dos mundos y la línea entre la salvación y la condena se desvanecía. ¿Lograría escapar del destino que su curiosidad había desatado? La última frase susurrada fue un eco oscuro que resonó en su mente mientras las sombras se alzaban a su alrededor. ¿Estarás dispuesta a jugar? El rugido resonó en su pecho, vibrando hasta sus huesos. La sombra, que antes parecía un simple espectro en la noche, ahora se transformaba en una entidad de absoluto horror. Valeria se sintió atrapar en un torbellino de imágenes, rostros pálidos mirándola desde la oscuridad, susurrando su nombre, llamándola a unirse a ellos en un destino que le helaba la sangre. «No, déjame en paz», gritó, aunque su voz apenas salió como un murmullo. La mano de la sombra se acercaba, sus dedos garras tomadas de una fuerza indescriptible.
El frío de su esencia le caló, rasgando su valentía. Pero Valeria no podría rendirse, no ahora. Giró sobre sus talones y corrió nuevamente. La luna la guiaba que parecía vallar la bosque lleno de espinas. Cada zancada le pesaba más, cada susurro la confundía. Su mente luchaba por encontrar una salida. Los árboles se inclinaban, como si intentaran atraparla en su danza macabra, y el bosque cobraba vida a su alrededor con sonidos inquietantes. El ciclo, repetía la voz de la sombra, como un mantra. Valeria se detuvo un segundo, atormentada por preguntas que drenaban su fuerza. ¿Qué significaba? Era algo que había comenzado mucho antes de su llegada a este aterrador lugar. El aire estaba impregnado con un hedor a tierra húmeda y descomposición. En su mente, las imágenes de sacrificios, rostros retorcidos por el miedo, volvieron a fluir. Se dio cuenta de que el ser no estaba solo. Era un eco de las almas perdidas que habían sido atrapadas en este lugar, condenadas a buscar compañía, a celebrar el terror como un ritual. Con una determinación renovada, Valeria decidió que no se convertiría en una más. Buscó refugio entre los altos árboles y encontró un viejo tronco caído donde se oculta. Envolviéndose en la oscuridad del hueco, contuvo la respiración y esperó, el corazón latiendo a un ritmo frenético en su pecho. Desde el interior de su escondite podía oír las risas ahora distantes, pero persistentes, burlonas a su alrededor. ¿Dónde estás, Valeria? La voz resonó como un eco a su alrededor, profunda y burlona. Jugar es más divertido con compañeros. Cada frase deslizándose por los alrededores era un puñal en su mente. Reflexionó sobre la comunidad, abrumada por el miedo que había permanecido latente, un secreto que ahora se revelaba peligroso. Valeria apretó los puños. No podía ser parte de este juego mortal. Debía encontrar una manera de romper el ciclo. De repente, sintió un golpeteo en su pecho, como si su corazón pidiera salir. La sombra ya había comenzado a acercarse nuevamente. La desesperación la invadió, mientras la oscuridad se espesaba. Valeria inspiró un último aliento y decidió que no se dejaría llevar por el pánico. Comenzó a murmurar palabras antiguas que recordaba de su abuela, una mezcla de oraciones y ruegos en un idioma casi olvidado, el que había ido transmitiendo durante generaciones. Las risas comenzaron a apagarse. Las sombras temblaron como si algo las estuviera sacudiendo. La figura se detuvo, maravillándose. Su semblante torcido estaba a un paso de ella. ¿Crees que unas palabras pueden detenerme?, dijo, su tono burlón retumbando en la oscuridad. Valeria sintió cómo el poder de la tradición familiar empezaba a manifestarse. La sombra retrocedió como si se estuviera quemando al contacto con su voz. «¡Basta! ¡Yo no tengo miedo!», gritó, el grito resonando en su propia mente, y en ese instante la noche retumbó a su alrededor. El suelo comenzó a temblar. Los ecos del pasado se hicieron presentes. El ciclo de sacrificios, esas almas perdidas, comenzaron a levantarse entre las sombras, emergiendo en un coro de lamentos y gritos. La figura de la sombra titubeaba, mezclándose con el horror de aquellos que ya no podían escapar. Valeria estaba a punto de descubrir la conexión entre su familia, su pueblo y el oscuro secreto que las unía. Pero en ese clímax de terror y revelación, la sombra recuperó su fuerza, arremetiendo contra Valeria. Un tirón en su alma la dejó sin aliento, y en un instante todo se volvió negro. Cuando la oscuridad la consumió, una última pregunta resonó en su mente. ¿Sobreviviría para librar a su pueblo de su propia historia oscura? Entonces un destello de luz la rodeó, y el ciclo de horror estaba a punto de volver a comenzar. La oscuridad la abrazó, y Valeria se sintió desvanecer en sus profundidades. Sin embargo, no estaba sola. Un murmullo la rodeaba, un coro de ecos perdidos que compartían su tormento.
Las almas que habían sido arrastradas al abismo se unieron a su angustia, llenando el aire con un lamento desgarrador. Sin previo aviso, la luz que la había envuelto comenzó a palidecer, y un nuevo terror emergió. ¿Te has olvidado de nosotros, Valeria? Una voz suave, casi maternal, le susurró en el aire como un hilo de seda cortando su alma. La imagen de una mujer apareció en su mente, un rostro conocido pero distorsionado por el pánico. Era su abuela, esa que le había contado historias de criaturas que se alimentaban de la desesperación. Valeria recordó las advertencias de su infancia que siempre había despreciado como simples fábulas, pero ahora esas palabras eran su única savia. «Moramos condenadas, moramos unidas en este ciclo», continuó la voz resonando en su interior como una sentencia. «La sangre llama a la sangre, Valeria». De repente, la luz estalló de nuevo, y Valeria se encontró de pie ante una visión aterradora. La sombra había retrocedido, pero no se había ido. Estaba allí, más poderosa, más convincente que nunca. La oscuridad era ahora un océano de almas en pena, llenándose con aquellas que habían sucumbido a su llamado. «Eres tú la elegida», dijo la sombra, casi tierna. «Deberías estar agradecida. Te doy una oportunidad. Comparte tu esencia y camina conmigo en esta celebración eterna». El horror la invadió a ella, tanto por la oferta como por su propio deseo de entender. Valeria se sintió tentada. Era una propuesta de poder y pertenencia, pero a un costo aterrador. Un susurro rebelde brotó en su mente, recordándole su deseo de salvar a su gente. No seré parte de esto. No los dejaré caer», respondió, su voz rebosante de una fuerza que creía perdida. La sombra titubeó, como si nunca hubiera enfrentado tal desafío. El suelo comenzó a vibrar nuevamente bajo sus pies, pero esta vez no con miedo, sino con una nueva determinación. Las almas atrapadas a su alrededor empezaron a manifestarse. Sus rostros en agonía reflejaban el sufrimiento del pasado, pero también una pizca de esperanza. «Recuerden quiénes son», gritó Valeria, sintiendo un impulso de conexión con ellas. «Rompan el ciclo. Es hora de ser libres». La oscuridad comenzó a desgarrarse. Los lamentos se transformaron en gritos de resistencia. Valeria vio cómo la sombra comenzaba a desvanecerse, limitada por la reversible luz de una verdad compartida. Pero a medida que las almas se unían en una sola voz, sintió que su propio cuerpo se desgarraba. La lucha no era solo contra la sombra, sino contra su propio miedo, y la energía de sus antepasados parecía, de hecho, sobrecargarla. «Ayuda. No puedo soportarlo». Valeria sintió que resistirse era casi más que podía manejar. La sombra, debilitada pero no derrotada, consiguió recuperar parte de su dominio. «Tú no puedes escapar. Tu destino está sellado», rugió, y en un último intento de controlar a Valeria, lanzó un grito penetrante que resonó en las profundidades de su ser. El mundo se volvió un caos de luz y sombras. El aire estaba cargado de gritos, tanto de miedo como de liberación. Valeria luchaba, pero otra voz emergió en su interior, la voz de su abuela, sonando cada vez más fuerte. «El pasado te fortalece, Valeria. Utiliza lo que eres». Las ráfagas de energía antigua comenzaron a levantarse de sus entrañas. Reconoció los susurros de su linaje, la sangre que corría en su interior reclamando su voz. En ese instante de revelación, comprendió que el ciclo que había comenzado no solo dormía en la condenación, sino también en la posibilidad de redención. La figura oscura parecía perder su forma, desmoronándose, pero también cada instante estaba atando a Valeria a un destino que no podía abandonar. La decisión final pesó en su corazón. ¿Liberaría alimentando finalmente esa sombra o sería capaz de convertir el ciclo en un nuevo comienzo? Y justo cuando la luz iba a prevalecer, un grito de terror surgió entre las sombras. «Valeria, no, no lo hagas»,
resonó en el aire, dándole pausa a su acción. La pregunta taladró en su mente. ¿Era su abuela quien le advertía o las almas que anhelaban venganza? Todo se desdibujó, y la oscuridad la absorbió otra vez, pero algo había cambiado. Un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar, y Valeria se encontraba en el centro de todo. No puedo huir de esto, pensó, mientras el miedo se transformaba en resolución. Debo afrontar lo que vendrá. El caos se desvaneció lentamente en un silencio opresivo. Valeria parpadeó, intentando aclarar su mente. La sombra había desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada de presión, como si el aire mismo flotara en su propia agonía. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró, dando pasos titubeantes sobre el suelo que parecía pulular con vida propia. Cada paso sonaba como una trompeta de guerra, resonando con ecos lejanos de almas que aún luchaban por liberarse. Sentía su presencia, como si rondaran, observando, esperando. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta que no estaba sola. A su alrededor, las almas atrapadas parecían cobrar vida, sus figuras enmohecidas fluyendo entre la bruma, gesticulando desesperadamente. Ella percibía su angustia, su voluntad quebrada. «¿Qué quieren de mí?». Valeria gritó, más para sí misma que para ellos. Su voz retumbó, abrumada en el silencio que la envolvía. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, una sombra resurgió, más poderosa que antes. «Te he dado una opción, Valeria, y te ha sido ofrecida. ¿Por qué resistir? Aquí puedes ser lo que desees, en esta eternidad sin fin». La voz envolvente la arrullaba, tentando cada parte de su ser. «No», Valeria gritó, «no seré parte de tu macabra celebración. No estoy aquí para eso». Su corazón palpitaba con fuerza, sintiendo cada latido como un tambor de guerra bordeando la locura. Un temblor recorrió el suelo, y la violencia de su oposición pareció colisionar con la oscuridad. La imagen de su abuela se proyectó, clara y concisa. «Te necesito, Valeria. La historia no está completa. Libéralas, pero debes encontrar la verdad primero». Aquel destello de amor en el rostro de su abuela le alimentó el coraje, la urgencia. «¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudar si no sé qué hacer?», preguntó, sintiendo que la desesperanza comenzaba a asfixiarla. «No todos los que vagan están perdidos», contestó la voz susurrante. «Deberás hacer una elección». De pronto, las almas comenzaron a girar, transformándose en un torbellino de luces parpadeantes que casi parecía un danza macabra, llevándose consigo la esencia del miedo que Valeria había sentido tan profundamente. Sentía su energía vibrante, pero también el dolor y la nostalgia. «Estamos aquí, porque no podemos irnos, no podemos olvidar». Empujada por un impulso inexplicable, Valeria extendió sus manos hacia el torbellino. La luz conectó con su piel, y visiones repletas de colores y voces emergieron. Imágenes de risas compartidas, de dolor compartido, de sacrificios olvidados por generaciones, y en esa corriente asomó la verdad oculta. «No me atraparás más», murmuró una voz, resonando en su mente como un eco de antiguas oraciones. Valeria sintió que sus lágrimas comenzaban a fluir, no de miedo, sino de comprensión, como si por fin viera el camino a seguir. De repente, todo se detuvo. Las luces se apagaron, y las almas, unidas por la verdad, volvían a estar quietas, sus miradas fijas en ella. «Valeria, es tiempo. Tu decisión definirá el nuevo ciclo». Pero, entre susurros de esperanza y llamamientos al revés, la sombra apareció una vez más, una oscura figura imponente. «Te mostraré lo que puedes perder. No todos vivirán si decides romper lo que has sido». Aterrorizada, Valeria vio cómo la sombra se transformaba, revelando visiones terroríficas de aquellos a los que amaba, su familia, sus amigos, todos condenados a una oscuridad eterna, si fallaba. La presión de su elección
apretó en su pecho como un lazo. «¿Esto es lo que quieres para ellos?», rugió la sombra, su voz resonando con poder. Valeria se sintió dividida, atrapada entre el amor por su gente y el deseo de liberación personal. No podía permitir que los sacrificios de sus ancestros fueran en vano. Sin más tiempo, secó sus lágrimas y respiró hondo. El tiempo se deslizaba a su alrededor, y cada segundo iba disminuyendo la fuerza de su decisión. La sombra se acercaba, dispuesta a tomar lo que Valeria había arriesgado. Así que, frente a la inminente pérdida, su voz retumbó de nuevo. «No, nadie quedará atrás. Hoy romperé el ciclo». En ese instante, el aire se cortó como si el mundo entero contuviera la respiración. Pero antes de que pudiera moverse, el eco de un grito resonó en sus oídos. «¡Valeria!». Era la voz de su madre, golpeando su corazón, desencadenando un torrente de miedo y recuerdos. Antes de que pudiera procesar aquello, la oscuridad se desbordó, absorbiéndola de nuevo. Y mientras luchaba por mantenerse firmemente en su resolución, una pregunta germinó en su mente. ¿Salvará la vida de los que ama o quedará atrapada en un ciclo que nunca acaba? La lucha por la verdad continuaba, y Valeria comprendió que el tiempo se le agotaba. Valeria sintió que su cuerpo era arrastrado hacia la penumbra, como si las sombras mismas se aferraran a su piel. Todo se volvió un laberinto de frío y eco. Gritó, pero su voz se perdía en la inmensidad, devorada por un silencio aterrador. De repente, el aire cambió. Una brisa helada trajo consigo el murmullo de voces familiares, pero distorsionadas, como si llegaran desde un mundo lejano. «Valeria, no», resonó una voz en su mente. Era su madre, pero sonaba quebrantada, llena de tristeza. La visión de su madre se presentó, no en un rostro cálido, sino con ojos como pozos oscuros, vacíos. «No debes entrar. Por favor, no lo hagas», suplicó, pero la figura comenzó a desvanecerse, arrastrando consigo un rastro de luz. La desesperación se intensificó. Valeria luchaba por mantenerse en la realidad, por aferrarse a aquellos momentos de amor y esperanza que había visto en la luz. Con cada segundo, la sombra se hacía más fuerte, alimentándose de su miedo. «¿Acaso no lo entiendes?». La voz de la sombra se deslizó como un veneno. «Ellos están perdidos. Nunca regresarán. Solo tú tienes la opción para estar en paz». La oscuridad comenzó a girar a su alrededor como un torbellino, llenándola de visiones de horror. Su madre atrapada en un abismo de sombras, sus amigos desvaneciéndose uno a uno, sus risas convirtiéndose en gritos de agonía. «¡No! ¡No!». Valeria gritó, cerrando los ojos con fuerza. Su mente se inundó de recuerdos como si fueran el único ancla en ese mar de desesperación. Las historias que su abuela le contaba junto al fuego, aquellas noches de risas en la cocina, las promesas de un futuro que ella se negó a dejar escapar. En medio de la tormenta de emociones, una chispa de decisión surgió en su pecho. «Yo elegiré», declaró, la determinación iluminando su voz. «No puedo ceder ante el miedo, no puedo permitir que el sacrificio de los que amo sea en vano». La sombra titubeó un instante y fue suficiente para que Valeria se lanzara hacia la oscuridad. Al atravesarla, sintió que algo desgarraba su ser, como si una tela de fondo se rasgara. El vacío la absorbía, y justo antes de caer en la nada, sus manos se encontraron con otra presencia. «Valeria». El grito resonó como un eco que cortaba el aire, y al abrir los ojos se encontró rodeada de un círculo de almas, sus rostros desdibujados pero llenos de anhelo, de esperanza. «Debes recordar», decía una voz entre las almas, el eco de la abuela resurgía en su mente. «Recuerdos son tu puerta». Poco a poco, cada figura comenzó a proyectar recuerdos.
Valeria se sintió abrumada por las imágenes que emergían, su niñez, risas, el aroma de la comida de su madre, el amor que sentía por cada uno de ellos. Un torrente de sensaciones la invadió, abrumándola y fortaleciéndola al mismo tiempo. «Recuerda la luz», resonó una voz. «La luz siempre ha existido, pero tú debes encenderla». Así, junto a esas almas, Valeria comenzó a entonar una canción, una melodía que se elevó en el aire, atrayendo la luz en su corazón. Pero de repente, la sombra resurgió, aún más fuerte, dispuesta a aplastarla. «No puedes escapar», rugió, mientras se acercaba, tratando de ahogar su canción. «No, no dejaré que me atrapes». Valeria sintió el fuego en su pecho crecer, las almas la rodeaban, apoyándola, y su luz comenzó a expandirse. La sombra, al principio temerosa, fue consumida. Un instante antes de que la luz devorara por completo a la sombra, una risa siniestra resonó en su mente. «Esto no ha terminado, Valeria». Y en ese momento, la luz estalló, llenando todo de un brillo radiante. Valeria sintió que flotaba, pero a su alrededor el horror no se desvanecía completamente. Las almas aún estaban ahí, y entre susurros, la sensación de que la lucha apenas comenzaba empezó a retumbar en su mente. «¡Valeria!», gritaron, y cuando giró para verlos, la sombra se desvanecía, pero su voz resonaba con una amenaza constante. «Puedes haber ganado esta batalla, pero aún hay más secretos que descubrir, y no todos son tuyos». El corazón de Valeria latía con fuerza mientras comprendía que su viaje apenas empezaba, que el ciclo podría repetirse una y otra vez. ¿Qué secretos habían dejado atrás? ¿Y cómo podrían enfrentarlos antes de que la oscuridad regresara por ellos una vez más? Cuando la luz se disipó lentamente, Valeria parpadeó, su mente todavía nublada por el miedo y la confusión. Se encontró en un paisaje desolador, un vasto terreno grisáceo, donde el eco de sus propios latidos llenaba el aire. Los rostros de las almas que la rodeaban empezaron a desaparecer, llevándose consigo la seguridad que le habían brindado. Todo lo que quedaba era el silencio ensordecedor y el denso aire frío que la envolvía de nuevo. «¿Dónde estoy?», susurró angustiada. Las sombras comenzaban a presionar desde todos lados, como si esperaran el momento oportuno para devorarlo todo. La oscuridad, que momentáneamente había retrocedido, volvió a acercarse, con sus dedos largos y gélidos rociando su piel. Un susurro quebrado la sobresaltó. «Valeria». El timbre era familiar, pero desgarrador. Era como si cada palabra estuviera impregnada de dolor y tristeza. Al girar, vio algo cruzar rápidamente a su izquierda. Una figura en blanco y negro, que se desvanecía antes de que pudiera distinguir quién era. La visión la sumió en la confusión, pero lo que más le pesaba eran las palabras que había escuchado. Eco de un recuerdo perdido. «¡Mamá!», gritó, y su voz resonó en la soledad. El silencio respondió, y un escalofrío recorrió su espalda. Era como si la tierra misma la observara, esperara que diera un paso en falso. Dio un paso tímido hacia adelante. La tierra se sentía frágil bajo sus pies, y entonces lo sintió. Un escalofrío que le atravesó todo el cuerpo, una presencia, un espectro que se filtraba entre las sombras, volviendo todo más opresivo. La oscuridad lapidaba su esencia, apretando su pecho con cada segundo. «¡Valeria!». Otra voz rompió la quietud, esta vez más clara. Era la voz de su abuela, la misma voz que le contaba historias bajo las estrellas. «No te rindas, Valeria, la luz siempre te encontrará». Las palabras resonaban en su mente, pero el miedo la mantenía paralizada. La sombra frente a ella comenzó a tomar forma, dibujando contornos vagos que evocaban a personas que habían cruzado su camino. Algunos rostros eran familiares, otros eran figuras borrosas, llenas de tristeza y dolor. «No, no los tomes»,
Gritó, pero su voz temblaba, llena de un terror palpable. La sombra se detuvo, como si se burlara de su desesperación. «Ellos vendrán para ti», susurró la figura, con una voz que resonaba como un eco lejano de risas y llantos. Valeria sintió un sudor helado correr por su frente, mientras una oleada de imágenes la golpeaba. Las caras de su madre y amigos se fundían y retorcían en la oscuridad, con ojos que reflejaban terror. Fue entonces cuando recordó algo crucial. En su bolsillo encontró la pequeña reliquia que le había dado su abuela, un amuleto dorado que había brillado frente a la sombra anterior. Con temor, lo sacó y lo sostuvo entre sus manos temblorosas. «Debes usarlo, recuerda la luz». Revivió la voz de su abuela en su mente y, sin pensarlo más, comenzó a murmurar una oración, un conjuro que aprendió en la infancia. La sombra retrocedió como un animal herido. «No, no lo hagas», chilló la figura al ver la luz comenzar a brotar del amuleto, iluminando el sombrío paisaje. Pero la luz no solo llenó el espacio, también empujaba a las sombras lejos de ella. «Esto es solo el principio, Valeria». La sombra lanzó un grito desgarrador antes de caer en un abismo de oscuridad. Sin embargo, un eco de su risa resonó y se desvaneció en la distancia, como un presagio de que la amenaza aún no había terminado. El corazón de Valeria seguía latiendo con fuerza. Ahora solo quedaba un camino por delante, descubrir qué otros secretos había en la penumbra. Con el amuleto brillante en su mano, una nueva determinación se formó en su interior. Debía enfrentarse a la verdad que había estado oculta de ella. Pero mientras comenzó a avanzar, un escalofrío recorrió su espalda. Un susurro persistente la seguía, como un eco que nunca se quedaba atrás. «Recuerda, Valeria, no todo lo que brilla es luz». En la penumbra, un nuevo horror se alzaba, un secreto oscuro que aún no había sido revelado. ¿Cuál sería la próxima sombra que tendría que enfrentar? El camino ante Valeria no era más que un hilo desvanecido en la penumbra, pero ahora, guiada por la luz de su amuleto, un rayo de esperanza se encendía en su interior. Sin embargo, la sensación de ser observada la envolvía de nuevo. Cada paso era pesadez, como si el propio suelo quisiera devorarla. Un rugido distante, como el de un lobo, resonó en la lejanía, helando su sangre. «¡Esto no puede ser! ¡Todo esto!», murmuró. El terror anidado en su pecho crecía, pero la luz del amuleto, aunque tenue, la mantenía enfocada. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, una manera de salir. Las sombras danzaban a su alrededor, jugando con su mente y sus recuerdos. Los rostros vagos que antes la aterraban empezaban a tomar formas más definidas. Ella reconoció de inmediato a su madre y a su abuela, sonriendo a través de la neblina. «Valeria, ven con nosotras», susurraron, pero sus voces sonaban a un eco distante, un eco que la advertía. «No puedo... debo seguir», dijo, dándose la vuelta. La luz del amuleto titilaba ante su decisión, como si comprendiera la lucha interna en su corazón. De pronto, el silencio se rasgó con un grito desgarrador que atravesó su ser. Era el mismo estremecedor grito que había escuchado cuando fue atraída a ese lugar. Dubitativa, se detuvo, intentando recordar. ¿Era acaso el eco de su propia voz, la voz de otros atrapados en la oscuridad? Batallando con sus pensamientos, apretó el amuleto con fuerza. En la distancia, una figura se materializó de las sombras, incluso más definida que antes. Era baja, encorvada, con rasgos que evocaban a un anciano. Sus ojos brillaban como dos carbones ardientes. «Los que han caído antes que tú vendrán a buscarte», susurró con un tono seductor casi paternal. La figura avanzaba lentamente, dejando tras de sí un rastro de oscuridad que parecía engullir toda la luz a su alrededor. «¿Quién eres?», Valeria interpeló con la voz temblorosa, sus manos sudorosas aferrándose más al amuleto.
La figura sonrió, mostrando una hilera de dientes que, aunque imperfectos, irradiaban un aura inquietante. «Soy el guía en estas tierras de sombras», dijo con un tono que parecía deslizarse como el aceite sobre la piel. «Vengo a salvarte, a ofrecerte un camino. Pero, ¿a qué precio?» El miedo hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «¿Un camino a dónde?», cuestionó, su voz apenas un susurro, mientras intentaba no creer en la tentación de las palabras ajenas. «Libertad, Valeria. Puedes dejar todo esto», aseguró el anciano, extendiendo una mano temblorosa. «Deja atrás ese objeto que te ata y ven a mí. Te mostraré el camino a la verdad sobre tu familia, sobre tu destino». La sombra que lo acompañaba comenzó a moverse con una vida propia, arrastrándose hacia ella, con brazos frágiles que parecían querer abrazarla y arrastrarla hacia lo desconocido. «Ellos no volverán. Esta es tu oportunidad de escapar de tu dolor», insistió, la voz resonando en las cavernas de su mente. En ese momento recordó las palabras de su abuela y el poder de la luz. Sabía que debía decidir, confiar en lo desconocido o aferrarse a la chispa de esperanza que el amuleto representaba. Sintiendo la presión de las sombras y la tentación del anciano, Valeria se vio en un dilema mortal. La oscuridad parecía insistir en su acercamiento, como si cada paso que daba hacia la figura enigmática la estuviera acercando más a su perdición. «No, no puedo. No voy a dejar que me atrape», gritó. La luz del amuleto empezó a brillar intensamente, empujando a las sombras hacia atrás, mientras las risas de aquellos que una vez conoció resonaban en su mente, luchando por sacarla de aquel trance. Pero lo que jamás imaginó fue la risa burlona del anciano, resonando más fuerte que cualquier otro sonido. «Esto no ha hecho más que comenzar, Valeria». Sus palabras flotaron en el aire como un veneno. Valeria sabía que se encontraba al borde de algo más grande que ella misma. ¿Podría la luz ser suficiente para alejarla de las sombras, o estaba a punto de caer en su oscuro abrazo? Ahora una elección debía ser hecha. Con una mezcla de terror y valor, levantó el amuleto y gritó: «¡No! La luz siempre me encontrará». Pero mientras la luz brillaba intensamente, sintió un nuevo eco a su alrededor. Un coro de voces clamando en la penumbra. Un reflejo del pasado inminente que aún no había enfrentado. «Recuerda, Valeria», resonó de nuevo aquel susurro, pero esta vez acompañado de nuevas risas que prometían un desenlace aterrador. ¿Qué secretos todavía quedaban sin revelar en esta pesadilla interminable? La luz del amuleto se intensificó, proyectando sombras inquietantes que bailaban frenéticamente en las paredes de la penumbra. Valeria sintió un aumento en la presión de la oscuridad que la rodeaba, como si dejara escapar un suspiro pesado, que la envolvía de nuevo en su abrazo helado. «Esto no está bien», pensó, su mente luchando por aferrarse a la realidad. El eco de aquellas voces se multiplicaba, como un coro de almas perdidas clamando su nombre. «Valeria, ven a casa», resonaba el eco familiar de su madre, pero esta vez era entrecortado, como un disco rayado. La joven se llevó las manos a las orejas, intentando bloquear esos gritos desgarradores que resonaban en su mente. «No, no puedo ser parte de esto». De repente, la figura del anciano se hizo más cercana. Cada paso que daba parecía conectado a un oscuro propósito. Su sonrisa se estiraba de forma grotesca, como si disfrutara del miedo que emanaba de su ser. «Todos estos años has vivido con el peso de sus recuerdos. Ellas quieren que te les unas, que dejes atrás el sufrimiento», dijo suavemente, su voz como miel envenenada. Valeria sentía el calor del amuleto contra su pecho, una pulsación cada vez más intensa que parecía guiarla hacia el norte, hacia una salida que no podía ver. Pero el anciano la había atrapado en su mirada, y ella sabía
que ceder a su hipnosis significaría su fin. «No, no me llevarás», gritó, tratando de encontrar fortaleza en su propia voz. El amuleto comenzó a brillar aún más, llenando el aire con una energía palpable, como electricidad, pero la sombra que acompañaba al anciano finalmente se liberó. Las sombras se agitaron, pasando de ser un fondo oscuro a un mar turbulento de oscuridad. Manos heladas surgieron del suelo, intentando apoderarse de sus pies, aferrándose como tentáculos en busca de carne. Valeria sintió el pánico dispararse en su pecho. «Esto no es real, esto no es real», repetía como un mantra, mientras luchaba por desprenderse de sus garras. Los ecos de los rostros que la habían rodeado antes regresaron con más fuerza. «Tú eres parte de nosotros, Valeria», murmuraban. «No tienes por qué seguir luchando». Cada palabra era un puñal, una invitación a dejarse llevar al profundo abismo de la locura. Desesperadamente, Valeria levantó el amuleto sintiendo cómo la luz chisporroteaba cada vez más, como si captara su miedo y se alimentara de él. «Sé que puedo salir de aquí», gritó, y el sonido de su propia voz resonó en la oscuridad, a pesar de su temblor casi inaudible. «Te has hecho más fuerte, pero lo que llevas no es suficiente», contestó el anciano, acercándose más, como una sombra ineludible. «Aquel que se aferra a la luz solo encontrará su helada soledad. Ven, la oscuridad será tu refugio». Las manos de la sombra se cerraron en un intento desesperado de alcanzarla, pero justo cuando sentía que su corazón iba a estallar, un haz de luz surgió del amuleto como una espada de fuego. Sin embargo, en ese instante crítico, un rugido estruendoso retumbó por la niebla densa. Una criatura emergió de la oscuridad, enorme y macabra, rugiendo con la misma furia de los lamentos pasados de aquellos que había perdido. Valeria dio un paso atrás, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. En su interior, un grito de terror surgió, mezclándose con todo lo que la rodeaba. Las sombras se alzaron, abrazando a la criatura e incrementando su fuerza, disimulando la luz que Valeria sostenía. «¿Reclamarás lo que te pertenece o cederás a la oscuridad?». La voz del anciano resonó en el aire, enredándose con el eco del animal. Una decisión que cambiaría su destino se cernía sobre ella como una espada. Las risas y los gritos se confundían mientras Valeria tentaba un nuevo camino. Levantó el amuleto mientras el rugido se transformaba en una lucha interna. «¿Y si...?» pensó. «Si ellos solo son el eco de lo que ya he perdido». Las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor de nuevo, la oscuridad acechando en la penumbra. ¿Qué le esperaba a Valeria en este caos inminente? Ese instante se sintió eterno, como si el tiempo se detuviera esperando a que la verdad se revelara. Pero justo cuando sintió que su fuerza se desvanecía, se dio cuenta de que todo había sido solo el comienzo. «¿Qué más has de perder, Valeria?». La pregunta reverberó en su mente, como una invitación a aceptar su destino o una advertencia sobre la furia que se desataría. El rugido se intensificó y la sombra se arremolinó a su alrededor, como un torbellino oscuro. Al final solo quedaba una cosa clara: la lucha apenas comenzaba. La verdad despertó en Valeria como una tormenta, desatando los relámpagos de lo que temía enfrentar. La criatura detrás de ella se tragaba la luz del amuleto, pero el brillo seguía latiendo con fuerza contra su pecho. «No puedo fallar, no puedo dejar que se repita», murmuró. Unas lágrimas cayeron por su rostro. La sombra del anciano se estremeció ante su determinación. «Eres fuerte, Valeria, pero ¿sabes realmente lo que significa? Este ciclo no se romperá sin sacrificios». Su voz se volvió un eco seductor, intentando penetrar en las inseguridades más profundas de Valeria. «Tu sacrificio, o el de ellos», continuó, señalando a las almas alrededor.
Libérame, y todos estos rostros danzantes podrán encontrar descanso. Sumerge tus manos en esta oscuridad y serás uno de nosotros. Nunca más sentirás dolor. Pero ahora Valeria conocía el precio de tal acuerdo. «No, no permitiré que sea parte de tu juego», gritó, levantando el amuleto sobre su cabeza. La luz brilló aún más intensamente y en aquel instante recordó el tejido de su historia, sus ancestros, la fuerza y el dolor que llevaban, el amor que nunca se había perdido. La luz del amuleto se expandió, empujando a la sombra hacia atrás. «No soy tu pertenencia ni tu ganancia», dijo, su voz resonando entre las sombras. Valeria sintió la energía de las almas a su alrededor, a fluir en ella, reforzándola. «Esta es mi elección. No seré parte de la oscuridad». Un rugido se desprendió del abismo oscuro, resonando con el dolor de aquellos que habían sido sacrificados. Pero sin resignación, Valeria continuó. «No más muertes, no más sacrificios». Con cada palabra pronunciada, el poder lucía como un fuego que ardía con más intensidad. La sombra titubeó, y en esa vacilación, Valeria sintió que el tiempo se detenía, como si la historia misma se pusiera en suspenso. La criatura se retorcía, atrapada entre la luz y la sombra, pero no era fácil de vencer. «¿Qué quieres a cambio, Valeria?», rugió el anciano, su voz ahora más esperanzadora, como si realmente le importara su elección. «Te necesito. El ciclo necesita un nuevo cazador. Tú puedes ser la herencia que nunca murió». «No», Valeria se excusó. «No me quieras como a un legado del sufrimiento. Voy a romper este ciclo, no a perpetuarlo». Con esa declaración, la luz del amuleto brilló más y más, convirtiéndose en un faro que iluminaba el espeso velo de oscuridad. La criatura lanzó un grito desgarrador. La sombra quiso devorarla, pero el amuleto emanó con tal fuerza que rasgó las cadenas que mantenían a las almas atrapadas en su desesperación. Fuerza, unión, sudor, terror y liberación se entremezclaban mientras Valeria intensificaba su clamor. Los ecos de risas, desesperación y dolor se fusionaron, no en unidad, sino cada vez más lejos de la condenación. Las almas perdidas se acercaron a ella, uniendo su grito a la luz. «Juntas encontraremos la senda a la libertad», Valeria gritó. «Rompe el ciclo, sé parte de la luz». Y así la luz estalló en 1000 colores, llamando a cada alma en pena a su liberación. Una explosión de energía llenó el ámbito, arrastrando las sombras hacia los rincones más oscuros, llevándolas lejos, lejos de su ser. Valeria sintió como cada fragmento de pánico se desvanecía, arrojado al abismo. Su aliento se calmó. Las almas que habían llorado por redención se elevaron en coros armoniosos, ahora en paz. La sombra del anciano soltó un último grito roto mientras desaparecía en la inmensidad del silencio. La pesadez del aire se disolvió. Valeria respiró profundamente, poniendo una mano sobre su pecho, recordando los rostros que habían cruzado su camino. Su madre, su abuela y aquellos que habían inspirado su lucha. En ese momento, comprendió que su historia ya no estaba definida por el horror. Sabía que las sombras siempre estaban allí, un eco permanente, pero la luz que había invocado en su interior era su verdadero legado. Volvió la mirada hacia la luz difusa donde el abismo había estado. Con un último pensamiento hacia sus ancestros dijo: «No estaré sola. Esto es solo el comienzo». Y así, Valeria dio un paso hacia adelante, iluminando su camino con los recuerdos que nunca la abandonarían. La lucha contra la oscuridad había terminado por el momento, pero la victoria había sembrado nuevas preguntas. Sin embargo, no importaba cuán aterrador fuera el camino que quedaba por recorrer. Lo había enfrentado, había desterrado el ciclo, solo para descubrir que todo era apenas el inicio de una nueva historia, aún por ser contada. Mientras la luz del amuleto se extinguía en su mano,
Un destello prometedor de esperanza brilló en su corazón. Esta era su herencia: romper el ciclo de sombras para dar paso a la luz. Este no es el final, pensó, mientras las sombras se desvanecían detrás de ella, sino el inicio de una nueva historia en la que jamás nos rendiremos. Y así, con la luz de su determinación, se adentró hacia su futuro, lista para enfrentar cualquier sombra que se atreva a cruzar su camino. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que dejarán escapar la oscuridad en el camino. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan unirse a estas aventuras. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir esto instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo Valeria enfrentó sus miedos. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans reconocerán la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.